En esta hora quiero compartir con ustedes el tema que estamos trazando hoy, ¿verdad? Los que vinieron temprano pudieron escuchar la programación de escuela sabática. ¿De qué trató la programación de la escuela sabática? A ver, acerca de el pastorado, ¿verdad? Y le queremos darle gracias a la hermana, a la directora de escuela sabática por su programación y los chicos que estuvieron participando, porque justamente queremos, hermanos, en esta hora y en este día hablar un poco en lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a este tema del pastor y las ovejas. En la Biblia encontramos diferentes pasajes, encontramos en Ezequiel 34, Mateo 18, versículo 12 al 14, Lucas capítulo 15, del versículo 2 al 7, Juan capítulo 10, del 1 al 21. Estos pasajes están relacionados al pastor de ovejas. Y en aquel entonces la actividad agrícola y la actividad ganadera era una actividad que se acostumbraba, ¿verdad? Y allí la palabra de Dios también nos ilustra y nos muestra de que a través de la labor del pastor, el Señor, ¿verdad?, utilizó esta ilustración, esta labor tan importante, tan hermosa que hacían estos hombres de apacentar a la oveja para darle una lección a la iglesia. Y la primera lección que el Señor quiere darnos es que nosotros necesitamos, ¿verdad?, estar en el redil, donde Jesús es nuestro pastor, donde Jesús quiere llamarnos, donde Jesús quiere guiarnos, donde el Señor Jesús quiere mostrarnos el camino. Pero Dios ha dejado también en la tierra hombres que deben cumplir esta visión, que deben cumplir esta gran responsabilidad. Y en el libro de Lucas, capítulo 5, encontramos allí la parábola de la oveja perdida. Vamos entonces a analizar un poco este pasaje bíblico que queremos compartir en esta mañana. Dice la palabra de Dios que, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Sin duda alguna, siempre los fariseos de una manera u otra querían cuestionar el trabajo de Jesús, criticaban el trabajo de Jesús y buscaban la forma de hacer como trampa o de enfrentarse, ¿verdad?, para juzgar lo que el Señor Jesús hacía. Allí estaban reunidos un grupo de personas que sí, en cierta medida eran considerados personas pecadoras, personas que estaban allí presentes, publicanos, pecadores. Y ellos criticaban el por qué el Señor Jesús estaba con estas personas allí. Ahora, el Señor Jesús claramente dejó su misión y lo declaró y dijo que Él no venía a buscar a los perfectos, sino solamente a ¿quién? A los pecadores. Aquellas personas que necesitaban del Salvador y de un mensaje. Lucas menciona entonces la respuesta o responde la crítica que los fariseos y escribas estaban allí mencionando a Jesús, y el Señor Jesús entonces comienza a relatar en su parábola o en su palabra la parábola de la oveja perdida. El versículo 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y la lleva a casa, la reúne a sus amigos y vecinos y le dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Según los tiempos bíblicos, ¿verdad?, aquí nosotros podemos dar algunas connotaciones o lo que se hacía en ese entonces. Cuando los pastores estaban
haciendo su labor, ¿verdad? Muchas veces esta labor que ellos hacían era una labor donde ellos sacaban el rebaño y caminaban y llegaban a lugares donde existían ciertas cuevas y allí resguardaban el rebaño. Ahora, un pastor en Israel nunca dejaría una oveja desprotegida, porque había muchas fieras que estaban allí atentos, ¿verdad?, a cualquier descuido o a cualquier ocasión donde una oveja estaba sin protección para atacarla y lastimarla. Se dice que en Israel hay cadenas de cuevas en los desiertos y que los pastores acostumbraban a utilizar como rediles temporales. Allí cubren las ovejas del clima, de la fiera de los ladrones, y el dueño la dejaría, no la dejaría en ese lugar, ¿verdad?, desprovista, sino que allí estaba el pastor cuidando de las ovejas. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacer, ¿verdad?, y es la forma como queremos introducir la lección que quiero compartir con ustedes en esta hora. El relato o la parábola menciona que este pastor de ovejas perdió una de sus ovejas. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía el pastor que había perdido una de sus ovejas? El pastor sabía, ¿verdad? Conocía. ¿Por qué más? ¿Por qué otra razón? El pastor las contó. Porque para poder saber si realmente nos falta algo, ¿verdad?, uno comienza ¿a qué? A contar. Y yo quiero utilizar esa expresión o ese aspecto del pasaje bíblico a lo que queremos enseñar y compartir en esta mañana con la iglesia, y especialmente la labor que tiene que ver con nosotros los pastores, incluyendo también a los copastores, que son los ancianos, que también son pastores de la iglesia. Ahora, mis hermanos, es importante entender que la acción sin atención no tiene ninguna efectividad. ¿Qué tiene que ver la acción y la atención con el rebaño de las ovejas? ¿Qué tiene que ver esto con lo que hace un pastor o lo que hace un anciano o con lo que hace un líder que está encargado acerca de un grupo que se convierte en sus ovejas? Cuando nosotros tenemos acción pero no tenemos atención, no ocurre nada, se pierde la esencia. Y a veces en nuestras iglesias se hacen muchos programas, se hacen muchas actividades, pero lo menos que nosotros nos preocupamos es en el individuo, en la persona. Y la única forma por la cual este pastor se dio cuenta que le faltaba una oveja era porque entendía este principio, que es importante la acción y la atención. Es decir, este pastor de ovejas no solamente conocía su rebaño, sino que verificaba si realmente sus ovejas estaban completas. Es por esto la razón por la cual quizás la iglesia es borbandeada o dan mucha información con respecto a esto, ¿verdad? ¿Por qué se les pide a los pastores y a la iglesia hacer un conteo? ¿Por qué en la escuela sabática existe un maestro y debe pasar una lista? No para saber simplemente si vino o no vino, sino para saber dónde está esa persona, qué es de su vida. Y este pastor se dio cuenta que le faltaba una oveja porque las contó. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo más importante? Lo más importante, sin duda alguna, somos nosotros, la oveja, las ovejas. Una iglesia no puede existir si no hay oveja. Un rebaño no tiene sentido si en ese rebaño no hay ovejas. Un redil no existe si no hay oveja. Tanto así que le dan importancia, y en el libro de Ezequiel
Ezequiel 34, allí el Señor reprende de manera muy especial a los pastores de Israel. Y en el capítulo 34, versículo 4, dice: no fortaleciste a las débiles, ni las curaste a las enfermas. No vendáis la perniquebrada, ni volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os sabéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y aquí Dios envía un mensaje especialmente a los pastores, a aquellas personas que son los líderes, a aquellas personas que están al frente, porque no estaban cumpliendo la misión. Y es posible que hoy nosotros, incluyéndome, no estemos cumpliendo la misión de cuidar del rebaño y de guiar a la iglesia. Ahora, mis hermanos, la prioridad es la atención de los miembros. La prioridad es la atención de cada creyente. La prioridad, hermano, es saber dónde están los hermanos, dónde está la iglesia, dónde está cada miembro. Y eso identifica realmente al pastor. Por eso es que nosotros los pastores nos piden tantas informaciones. Y nos pide dónde están los miembros, cómo está clasificada la iglesia. Nos preguntan cuántos son niños, cuántos son mujeres, cuántos son adultos, cuántos son ancianos. Porque es importante saber todo eso. Es importante saber quiénes son los que componen la iglesia. Es importante saber quiénes son los que están en la iglesia. Y si no hacemos esa pregunta, y si no buscamos para saber quiénes son los que están en la iglesia, realmente no sabemos cuál es la iglesia que tenemos. Ahora bien, mis hermanos, el miembro de la iglesia es lo más importante para el pastor. Y a veces nos olvidamos de este punto tan importante, donde a veces quizás le damos mayor importancia a otros aspectos en la iglesia, al salón, al edificio, a la estructura, y no realmente a lo que es la razón por la cual existe una iglesia. Ahora, no podemos nosotros tener iglesia sin miembros. Dios nos llamó para salvar las ovejas. Dios colocó a los pastores, Dios colocó a los ancianos, Dios colocó a los directores de grupos pequeños, los líderes, ¿para qué? Para cuidar y salvar a las ovejas. Yo tengo una experiencia especial cuando yo tenía poco tiempo en la iglesia y hice un curso de maestro de escuela sabática. Y en ese curso recuerdo que los hermanos que daban el curso, los laicos, nos enseñaron allí que el maestro de escuela sabática se convierte en un pastor. Y cuando yo escuché eso, mis hermanos, yo me emocioné. Yo me llené de emoción porque ya desde ese entonces tenía la inquietud y el deseo de querer ser un pastor. Y yo comencé a anotar nombre por nombre los miembros de mi clase. Y semanalmente, ¿saben?, los visitaba. Y me sentía gozoso al saber que yo, siendo un joven, siendo un muchacho, siendo un director de escuela sabática, un líder de una clase, podía convertirme en pastor de ese pequeño grupo de personas que yo estaba enseñándole la clase, la lección de la escuela sabática. Así que, mis hermanos, el Señor desea que nosotros podamos tener cuidado y atender a este grupo de personas especiales como somos tú y yo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el objetivo que tiene que hacer el líder? Nosotros debemos procurar de una manera muy especial que cada hermano, que cada persona asista a la iglesia. Porque cuando nosotros descuidamos este aspecto, nuestra vida espiritual comienza a debilitarse. Y cuando nos damos cuenta, estamos fuera de la iglesia. Los ancianos y los pastores y los líderes de grupo pequeño, nosotros debemos verificar
y estar muy atento a este aspecto importante. Uno de ellos también es, nosotros tenemos que hacer que cada creyente, que cada hermano bautizado o recién bautizado, se convierta en un verdadero discípulo de Cristo. Y Lucas capítulo 1 nos enseña la manera como el Señor Jesús inició su ministerio y comenzó a llamar a los discípulos. Desde el primer instante, cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio, lo primero que hace es escoger a los 12. De igual manera, mis hermanos, esta debe ser la primera tarea que todo líder debe hacer. Permitir que cada miembro que entre a la iglesia se convierta en un verdadero discípulo de Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo el anciano, cómo el pastor, cómo el líder del grupo pequeño puede hacer esto? ¿O cómo un hermano puede convertirse en un discípulo de Cristo? Cuando siente el celo de compartir el mensaje a otros, ¿verdad? Cuando comienza a aprender a dar estudio bíblico. Cuando el grupo pequeño lo absorbe y le da un ministerio, una responsabilidad. Y cuando la persona entonces, recién bautizada, comienza a participar o a ser líder de un grupo pequeño. Ahora, ¿cómo lograr este propósito? Nosotros, sin duda alguna, tenemos que saber quiénes son los miembros de nuestra iglesia. Nosotros, hermanos, tenemos que saber cuántas personas son los que están aquí presentes en esta feligresía o en esta iglesia y saber y contar, saber realmente cuáles son las personas que están en la iglesia. Dice esta nota de Elena G. White, escrita en la Ribbon Head el 6 de septiembre de 1881, dice: el interés personal y el esfuerzo vigilante e individual realizan más por la causa de Cristo que lo que puede lograr los sermones y los credos. El interés personal. Cuando nosotros atendemos al hermano, cuando nosotros atendemos a la oveja, cuando se atiende al feligrés, esa atención personal, ese interés personal de cada hermano, hermanos, logra mucho más que lo que pueda hacer un sermón. En una ocasión, estaba en el distrito de Caucagua, en el distrito de Cúpira, y allí, llegando a ese distrito, me menciona el anciano que había un problema que resolver, que el otro pastor que estaba allí no pudo resolver. Y era un problema muy difícil, ¿saben? Esta hermana se había divorciado de su pareja por problemas matrimoniales. Luego entonces se hicieron las paces y ella no se quería casar de nuevo porque había entrado un divorcio y tocó pues hablar con la persona, pero la hermana estaba muy reacia. Los hermanos no supieron cómo canalizar el asunto, así que nos tocó que comenzar a trabajar con estas personas. En la primera visita fue difícil, porque los hermanos, esa pareja estaban reacios, no querían saber de la iglesia, no querían saber nada, y comenzamos a hacer el trabajo, comenzamos a orar. Y ya la segunda visita fue más fácil. La segunda visita, los hermanos comenzaron a reconocer que necesitaban poner su vida en armonía con el Señor y que tenían que casarse de nuevo y que tenían que hacer pues todos esos trámites. Así que comenzamos a orar con ellos, comenzamos a trabajar con ellos, y ya cuando estaba llegando el tiempo de diciembre, ya para salir de vacaciones de ese año, esa hermana reacia quería bautizarse. Yo le dije, bueno, hay que esperar un tiempo para que usted se bautice, vamos a esperar que la Junta estudie su caso, y la hermana quería bautizarse en diciembre. Entonces, mire, hay un voto por la unión, que hay que estudiar el caso de las personas, después que se apartan de la iglesia. Así que comenzamos a hacer todos esos trámites y ese procedimiento, y la hermana nuevamente comenzó a molestarse o comenzó a disgustarse. Y nuevamente comenzamos a hacer otra vez ese proceso de trabajar con la hermana, de orar con la hermana. Así que llegó el momento donde ya podía bautizarse,
donde ya la hermana se había casado nuevamente, y la hermana me dijo: pastor, queremos que usted nos ayude porque no queremos ir más a esa iglesia. Se nos hace muy difícil, el transporte es muy difícil, y yo he soñado varias veces que en este lugar hay que abrir una iglesia. Y yo le dije a la hermana: bueno, hermana, este es el plan que usted va a hacer. Comienza a hacer este plan y cuando usted tenga todo listo, usted me avisa. No, la hermana lo hizo sin avisarme, y cuando yo fui allá, ya la hermana se había reunido, ya el anciano lo había aprobado allí el asunto, y ya esa hermana estaba trabajando en ese sector. Para cortar la historia y para dar, digamos, el fin por la cual cuento esta historia, es que esa familia durante mucho tiempo nadie la había visitado. Y habían pasado algunos pastores por allí, quizás no conocían el caso. Lo cierto es que, haciendo ese trabajo personal con esta familia, logramos ayudarle en su vida espiritual, fortalecerles, y luego entonces de ese lugar nació una iglesia con esa familia. Y esa hermana, después que se bautizó, esa semana que se bautizó, comenzaron unas campañas de la mujer, y el anciano me dijo: vamos a mandar a la hermana, porque ella tiene el deseo de trabajar. La mandamos a la capacitación con la hermana Gloria en Higuerote, y la hermana regresó, y esa hermana bautizó en su primera campaña, su primera experiencia, 15 personas. Y el esposo allí, yo le digo: usted tiene que apoyar a su esposa ahora, amárrese los pantalones. Y esa hermana comenzó a trabajar, hermano. Y hoy por hoy ahí hay una nueva congregación. ¿Es importante la atención personalizada de los miembros de la iglesia? Quizás a veces, hermanos, pasamos por experiencias difíciles y deseamos que el pastor nos visite. Deseamos que alguien vaya a nuestra casa y nos escuche. Quizás estamos esperando que el anciano, que alguien vaya y nos escuche, nos aliente. Y para eso, mis hermanos, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, para ser diligente en conocer el estado de las ovejas y mirar con cuidado el rebaño que Dios nos ha dejado. Yo quiero hacer un llamado especial, mis hermanos, en esta hora, a estos hombres que Dios ha colocado en la iglesia del Marqués, a estos hombres, hermanos, que Dios ha elegido, ha escogido para hacer esta labor hermosa. Es necesario contar el rebaño, mis ancianos. Es importante saber quiénes son nuestras ovejas. Es un gran desafío, ¿saben? Porque es una feligresía muy grande. Pero cuando el pastor tiene un cuerpo de apoyo, un cuerpo de ancianos que pueda apoyar, un equipo de trabajo, sé que el trabajo se hace más fácil. Y yo quisiera saber cuántos de nuestros ancianos realmente queremos comprometernos, mis hermanos, con esta labor de conocer nuestro rebaño, de saber y hacer este conteo, de conocer por nombre y apellido quiénes son los hermanos que componen esta iglesia. ¿Será que aquí habrá un anciano que desea hacer esta labor? Quisiera que levante su mano y se coloque de pie. Amén. Ahora, mis ancianos, sé que ustedes solos no lo van a lograr, porque es un gran desafío, ¿sabe? Y esta labor de saber quiénes son las ovejas no es un capricho del evangelista o del presidente de la unión o el departamental, porque es importante, es necesario conocer el rebaño. ¿Para qué? Para atenderlo, para involucrarlo, para colocar en cada hermano una responsabilidad que es importante hacer. Quizás no todos dan estudios bíblicos, quizás no todos se van a involucrar en el grupo pequeño, pero algo puedo yo aportar para esta iglesia en el nombre del Señor. Y yo sé que nuestros ancianos, con la ayuda del Señor, se van a apoyar en los líderes de grupos pequeños. Y a través de los líderes de grupos pequeños, entonces nosotros vamos a lograr algo especial, hermanos.
que quizás en el pasado esto se ha hecho en la iglesia del Marqués, y quizás algunos no creen en los grupos pequeños. Pero a través de los líderes del grupo pequeño nosotros estaremos, ¿verdad?, distribuyendo toda la iglesia en pequeños rediles, en pequeñas congregaciones, en los grupos pequeños, para que cada oveja, para que cada hermano pueda estar involucrada en la iglesia, pueda ser atendida y se convierta en un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Yo quisiera preguntar en esta hora, ¿cuántos de nuestros hermanos quisieran apoyar a los ancianos para ser esos líderes de grupo pequeño? Colóquese en pie. No sé si está aquí la secretaria de Ministerio Personales. Yo quisiera, hermana, que usted pueda anotarme los nombres de estos hermanos que aquí se están levantando en el nombre del Señor. Porque queremos comenzar, hermanos, a hacer esta gran obra. Queremos, hermanos, hacer esta gran labor y que en la iglesia del Marqués nosotros podamos atender a cada hermano, a cada miembro, y que cada persona se sienta involucrado en la obra del Señor. Queremos soñar, hermanos, con esa iglesia gloriosa de Cristo, esa iglesia que comenzará a trabajar por la causa del Señor, y que a través de los grupos pequeños y los ancianos y el pastor, visitando y atendiendo a los hermanos, podamos, hermanos, construir el sueño de Dios, una iglesia gloriosa que se prepara para recibir a Cristo Jesús cuando venga en las nubes de los cielos.